Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo lo lleváis? Nos quedan 3 temas con este. Ayer estuve leyendo un poco por encima, me pareció bastante interesante. No me lo había leído todavía, no he escuchado ninguna tutoría de ningún tutor ni nada. Pero bueno, me pareció bastante interesante. Es relativamente corto. En comparación con lo que hemos visto en el tema 5 y 6, es relativamente corto. Así que venga, mucho ánimo. Luego, aquí, ya veis, ¿vale? Hablamos de ansiedad y luego en el tema 8, hostilidad, humor, felicidad y amor, ¿vale? Sí que he visto por ahí alguna pregunta de examen que comparaba o te preguntaba para que diferenciaras entre alegría y felicidad. De hostilidad me ha parecido ver algo, pero bueno, también es verdad que todavía no he hecho del tema 8, ¿no? Pero sí que veo que comparan, ¿no? Que te hacen que compares. Y luego, tema 9, emociones autoconscientes, culpa, vergüenza y orgullo, ¿vale? Estos ya son más cortos, ¿eh? O sea, ya nos queda más cortito. Así que venga, vamos a empezar con ansiedad. Bueno, pues vamos con la introducción. Dice, no es fácil introducir el concepto de la ansiedad ya que se trata de una respuesta emocional en cierto modo atípica. La ansiedad se encuentra estrechamente relacionada con la emoción de miedo. Y además, de hecho, cuando vimos miedo hablamos mucho de la ansiedad. No sé si lo recordáis, ¿vale? Que el miedo es una reacción a algo que ocurre en el presente, o sea, es un miedo a algo que está presente, y la ansiedad es algo futuro o imaginado, ¿vale? Digamos que esa es un poco así la diferenciación más clara. Y lo que nos hablaban cuando vimos miedo, ¿vale? Dice, como hemos visto, el miedo es una de las emociones primarias, que se halla en la base del desarrollo de la ansiedad. Pero mientras que el miedo es una reacción a una situación de un peligro real y presente, la ansiedad es una proacción ante una situación anticipada como peligrosa. No obstante, se trata de emociones que configuran una familia emocional, ya que comparten recursos y funciones, al tiempo que actúan de forma complementaria. Por su parte, la angustia, aunque es un término más ambiguo que tiene diferentes aceptaciones, quizá la más común de todas ellas es la que se refiere a la experiencia subjetiva asociada a la ansiedad, es decir, se utiliza para referirse al sentimiento que se produce en la respuesta a la ansiedad y por lo tanto es una parte de la misma. De la misma forma, el estrés es un proceso psicológico adaptativo, pero diferente a las emociones. Por otra parte, la ansiedad es también el nombre de un trastorno mental pues que está relacionado, ¿no? En este capítulo nos vamos a referir fundamentalmente a la ansiedad como un proceso emocional normal, adaptativo e imprescindible para la vida, aunque pues vamos a tener que hablar también de la patología, ¿vale? Así pues, podemos considerar la ansiedad como una actividad cognitiva emocional, es decir, es un sesgo, desarrollada a partir de la emoción primaria de miedo, que permite extender las capacidades de esta ante nuevas condiciones y situaciones asociadas al entorno habitual de la persona, integrando dentro del sistema de análisis emocional nuevas capacidades, lo que permite anticiparse a las situaciones de amenaza y peligro, posibilitando de este modo dar respuesta con una mayor eficacia al adelantarse a los propios acontecimientos. Bueno, yo creo, así leyéndolo un poco, que digamos que hace miles de años el miedo era una emoción mucho más útil que ahora, ¿no? Pues yo qué sé, estabas en las cuevas y te venía un bicho, yo qué sé, o te podían matar en cualquier momento, cualquier cosa, ¿no? Y quizá la ansiedad no estaba tan desarrollada, no, esto son cosas mías, pero ahora es al revés, ahora el miedo no es tan patente, vivimos en un mundo mucho más seguro y en cambio se ha desarrollado la ansiedad, ha habido ahí como un cambio. Tengo la sensación, ¿no? Sobre todo últimamente porque es que, o sea, el tema de la ansiedad es brutal en las sociedades actuales. Bueno, pues vamos con el punto 2, definición. Ya sabéis que llevan más o menos todos la misma estructura. Dice, la ansiedad es una emoción básica que no primaria. Ojo aquí, ¿vale? Que esto pudiera ser pregunta de examen. Es básica pero no es primaria y nos explica por qué. Forma parte de la dotación emocional de todas las personas. No es primaria porque no es una emoción pura, ya que no posee un sistema de condiciones desencadenantes propio, específico y distintivo de las demás emociones. Tiene un procesamiento cognitivo propio y exclusivo, no tiene una experiencia subjetiva característica, carece de una comunicación no verbal distintiva, su forma de afrontamiento no es privativa y tampoco su activación fisiológica es
única, ¿no? Es singular. Se trata de una emoción que toma recursos de otros procesos con los que comparte, además de su finalidad adaptativa, prácticamente todo. Así, la ansiedad toma prestados del miedo todos sus elementos emocionales, del estrés, su sistema de elicitación, activación y afrontamiento. Además, puntualmente también recluta recursos de los restantes procesos psicológicos y los optimiza para desarrollar su interés. Es, por lo tanto, un sistema supraordinal de detección y procesamiento de información para la organización de recursos ajenos con un único objetivo, que es preservar a la persona de posibles daños. Y esto que leo a continuación ha entrado muchas veces, ¿vale? Entonces dice que más que una emoción en sentido estricto, se trata de una actitud emocional cognitiva, que no es fruto de unos recursos propios, sino del establecimiento de una serie de sesgos cognitivos que actúan sobre el sistema de valoración de la situación, permitiéndole de ese modo anticipar y preparar los medios psicológicos necesarios para dar respuesta adecuada ante cualquier indicio de amenaza o riesgo para la persona, tanto en lo que se refiere a aspectos físicos como psicológicos. Como consecuencia de todo esto, el desarrollo del proceso de ansiedad se encuentra totalmente determinado por el propio desarrollo personal, siendo especialmente críticas las experiencias que se producen durante las primeras etapas de vida. Esto hace que existan grandes diferencias individuales en todos los elementos que la configuran. Clásicamente se ha definido la ansiedad como un estado de agitación, inquietud y zozobra, parecido a la producida por el miedo, pero carente de un estímulo desencadenante concreto y presente. O como un miedo sin objeto, aunque esto no siempre se cumple, ya que a veces está asociada a estímulos concretos, como ocurre en el caso de la ansiedad social. La reacción de miedo se produce ante un peligro real y la reacción es proporcionada al mismo. Otra vez nos repiten este tema, mientras que en el caso de la ansiedad el peligro no está presente y la reacción es desproporcionadamente intensa con la supuesta peligrosidad del entorno. Vale, esto que leo a continuación lo han preguntado algunas veces, ¿vale? Dice, en la actualidad parece más adecuado entender la ansiedad como un sistema de procesamiento de informaciones amenazantes que permite movilizar anticipadamente acciones preventivas, ya que las dos principales características definitorias de este proceso son precisamente su capacidad para seleccionar y procesar información significativa y su capacidad de proacción. Bueno, yo creo que esto es lo bonito, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la ansiedad? Pero sinceramente creo que hoy en día la mayoría de la gente, o sea, ya roza lo patológico, porque no sabe, tendemos a preocuparnos, yo creo, demasiado. Venga, pues vamos con el punto 3, las características. La ansiedad es un proceso que se produce en todas las personas y que, bajo condiciones normales, mejora el rendimiento y la capacidad de adaptación. Así pues, tiene la importante función de movilizar recursos frente a situaciones de posible amenaza o preocupantes, de tal manera que hagamos todo lo necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo adecuadamente. Pero el sistema podría ser aún más efectivo si fuera capaz no solo de responder ante indicios de peligro, sino de prever anticipadamente, en función de la experiencia anterior, tales indicios, de tal manera así podría movilizar recursos para eliminar esa amenaza de peligro, ¿no? Desde el punto de vista de evitar el peligro, estos cambios computacionales son cruciales e implican el desarrollo de una actitud emocional cognitiva que posibilitan el desarrollo de esos mecanismos de priorización y compensación. Así, la anticipación ejerce un importante papel en la solución de problemas o en su mantenimiento, y es decisiva en la ansiedad, donde la anticipación juega un papel crucial. Bueno, vamos con el punto 3.1, desencadenantes, y justo lo que leo ha entrado muchas veces, ¿vale? Los desencadenantes de la ansiedad no son situaciones que puedan dañar directamente a la persona, como ocurre en el miedo, sino que, y es que esto otra vez no lo repiten, sino que en su mayoría de reacciones aprendidas y anticipadas, o sea, que son reacciones aprendidas y anticipadas de una amenaza, ¿vale? El tipo de estímulos, tanto internos como externos, que son capaces de evocar las respuestas de ansiedad, están en gran parte determinados por características de la historia personal, existiendo notables diferencias individuales.
Lo que genera la reacción de ansiedad es el significado personal, o más exactamente la interpretación anticipadora de la situación que hace la persona. Son las expectativas de peligro las que median las respuestas de ansiedad. Así, ciertas condiciones actúan como señales anticipadoras de peligro. Las expectativas de peligro pueden generarse a partir de 3 procesos de aprendizaje distintos: por medio de condicionamiento clásico, por medio de aprendizaje observacional y mediante la transmisión de información que contribuye a la aparición de expectativas de peligro. Son los 3 caminos hacia el miedo de los que habla Rahman en el 77. Por lo tanto, la condición desencadenante es simplemente un cambio en las condiciones estimulares externas o internas que moviliza el proceso de estrés, siendo este último el que pone en marcha el proceso de análisis emocional de la situación y por lo tanto actúa como desencadenante del mismo. Y esto que leo a continuación ha entrado varias veces, ¿vale? Así pues, la reacción de estrés se convierte en estado de ansiedad cuando la valoración conlleva la anticipación del peligro, con un componente de experiencia subjetiva y otro de activación vegetativa y endocrina. Dice: quizá la respuesta más sistemática en cuanto a delimitar situaciones posiblemente ansiógenas es la realizada por Arrindell y colegas en el 91, quienes han propuesto también 4 bloques de temáticas sobre las que se produce una alta convergencia interpersonal en desencadenar ansiedad, ¿vale? Entonces, primer bloque. Corresponde con el temor a situaciones o acontecimientos interpersonales, que incluye el temor a la crítica, a la interacción social, al rechazo a los conflictos y la evaluación. Marginalmente también comprende la agresión interpersonal y sexual. Vale, segundo bloque es el temor relacionado con la muerte, las lesiones, la enfermedad, la sangre y los procedimientos quirúrgicos. Incluye temor a dolencias, enfermedades, incapacidades y las quejas sobre problemas físicos y mentales, o por ejemplo suicidio, ¿vale? Tercer bloque es el temor a los animales y finalmente el último bloque es temores agorafóbicos, que implica temor a lugares públicos, a masas de personas, a espacios cerrados, a viajar solo en tren o en autobús y a los espacios abiertos, ¿vale? Por último, en el caso de la ansiedad patológica, el mero recuerdo de situaciones desagradables, el imaginar situaciones amenazantes o simplemente pensar en el futuro con un cierto temor son desencadenantes típicos de estas reacciones, que se han convertido en no funcionales o patológicas dada la inexistencia real de una amenaza frente a la que la respuesta de ansiedad pretende defendernos. Bueno, pues vamos con el punto 3.2, procesamiento cognitivo. El procesamiento cognitivo de la ansiedad se inicia habitualmente ante la detección de situaciones que se presentan o tienen su aparición lentamente y que por lo tanto son situaciones que pueden ser previstas con antelación. Estas situaciones se evalúan como muy importantes para el bienestar tanto físico como psíquico de la persona, aunque su tono hedónico es solo moderadamente negativo. En lo que se refiere a la valoración de la posibilidad de afrontar la situación, la persona valora que tiene una escasa capacidad para afrontar o actuar ante el suceso. Por último, en lo que se refiere al ajuste de las normas sociales y personales, la valoración no es relevante en el caso de la ansiedad, ya que no se trata de una emoción con carga moral. Vale, esto que leo a continuación ha entrado varias veces, ha entrado muchas, ¿vale? Comparativamente con el miedo, la ansiedad responde a situaciones que suponen un menor cambio en el ambiente y con una aparición menos súbita. La ansiedad presenta un desagrado intrínseco menor que la emoción de miedo, pero dado que su duración temporal puede ser mucho mayor, este desagrado habitualmente se hace más patente. Respecto a la valoración de la significación, es equivalente a la que se realiza en el caso del miedo, aunque presenta una urgencia para actuar menor. Por último, en lo que se refiere al afrontamiento, la ansiedad presenta una mayor capacidad para hacer frente a la situación y al mismo tiempo también presenta una mayor capacidad de sobrellevar las consecuencias que se puedan derivar. Bueno, esto que leo a continuación también ha entrado muchas veces, ¿vale? Pero para desarrollar este procesamiento característico de la ansiedad se requiere el desarrollo de actitudes emocionales cognitivas o sesgos en el procesamiento de la información, a partir de la experiencia personal. El resultado es la aparición de 2 tipos de fenómenos. Por un lado, priorización del procesamiento de estímulos y por otro lado, compensación, ¿vale?
Entonces vamos a ver, priorización del procesamiento de estímulos. Son indicadores de peligro frente a los neutros, ¿no? O sea, son más salientes los de peligro. Y luego compensación. Están destinados a contrarrestar los efectos de interferencia sobre el procesamiento de la información neutra no priorizada. Vamos a ver a continuación sesgos en el procesamiento de la información. Dice, los sesgos en el procesamiento de la información congruente con las emociones son los que toman rápidamente la decisión de qué es lo que debe ser procesado en función del significado emocional de las situaciones. Por ejemplo, cuando las personas ansiosas leen el periódico, su atención frecuentemente suele ser reclamada por artículos con contenido amenazador. La ansiedad está estrechamente asociada con sesgos en el modo de procesar la información que es congruente con la emoción de ansiedad. Vale, esto que leo ahora ha entrado muchas veces, ¿vale? La ansiedad como emoción que cumple una función adaptativa contribuye a la activación del sistema de procesamiento de información emocional ante señales de condiciones amenazantes, a fin de evitarlos o de reducir su impacto sobre la persona. Dicha activación se lleva a cabo a través de la facilitación de la ansiedad que ejerce la ansiedad sobre el funcionamiento de los procesos de evaluación valorativa y la movilización de recursos del sistema cognitivo. Estamos todo el rato dándole un poco vueltas a la misma idea, ¿no? O sea, que nos sirve a modo adaptativo como prevención, ¿no? Bueno, y que lo hace a través de procesos de evaluación, evalúa, ¿no? Ya nos lo habían dicho antes, que hace como una especie de análisis sobre los estímulos que recibimos y luego también pues hace una movilización a nivel cognitivo, ¿vale? Y esto que leo a continuación también ha entrado muchas veces, vamos. La movilización de tales fenómenos de priorización y compensación se realiza mediante el reclutamiento de las siguientes facultades cognitivas, que son una selección atencional de la información de peligro, ¿vale? Es decir, no voy a procesar toda la información que me está viniendo, solo aquella que está relacionada con un posible peligro. Selección en el acceso a la memoria de la información amenazante, si ya tengo registros, ¿no?, de eso. Interpretación sesgada de la información ambigua, reducción de la capacidad de la memoria operativa y el uso de recursos auxiliares. Y por último, sesgos en la atención. El fenómeno básico de sesgo de la atención en la ansiedad consiste en focalizar la atención preferente hacia estímulos indicadores de peligro o amenaza potencial. Y esto que leo también ha entrado muchas veces en examen. La activación de todo este fenómeno en el procesamiento de la ansiedad implicará en un primer momento una fase de hipervigilancia, que lleva un constante rastreo de los estímulos ambientales, lo habíamos comentado antes, ¿no?, con el objetivo de detectar cualquier posible amenaza o peligro. En este primer momento el rango de atención es muy amplio, procesándose un sinfín de estímulos neutros como potencialmente amenazantes, al tiempo que el procesamiento se va interfiriendo por numerosos estímulos irrelevantes, redundando en una elevada distracción. A continuación, cuando la persona ha detectado los estímulos que ha valorado como más amenazantes y responsables de activar el proceso de ansiedad, focalizará, o sea, ya perdemos un poco de atención porque nos focalizamos solo en esos estímulos que nos dan miedo o que vemos amenazantes, ¿no? Y a partir de ese momento, el sesgo selectivo atencional centrado en la amenaza impediría que pueda fijar su atención en cualquier otro aspecto del entorno. Como había dicho, perdemos un poco de atención. O sea, hay un primer momento en el que prestamos mucha atención absolutamente a todo, pero luego ya cuando empezamos a discriminar, pues quitamos la atención de estímulos que son neutros, que no activan, ¿no?, este proceso de ansiedad. Se producirá a partir de ese momento una drástica reducción del rango de atención, con una fuerte focalización sobre la posible amenaza y la imposibilidad de redirigir la atención a cualquier otra parte del campo estimular. Bueno, vamos a ver ahora los sesgos en la memoria. El proceso de la ansiedad implica también el acceso masivo a la información amenazadora memorizada. Para verificar si una condición es peligrosa o no, es preciso compararla con experiencias previas en situaciones equivalentes.
Por ello, hay que acceder a determinados recuerdos y hay que hacerlo lo más rápidamente posible. Y esto solo lo podemos hacer si se produce un sesgo de memoria o memoria preferencial para recuperar información que sea significativamente amenazante. Vale, vamos a ver ahora memoria implícita y memoria explícita, que ha entrado muchas veces en examen, ¿vale? Entonces, por un lado, memoria implícita. Se produce cuando determinadas experiencias facilitan la ejecución de tareas posteriores que no requieren un recuerdo intencional o consciente. Es decir, ya lo sabemos porque ya lo hemos vivido y lo estamos recordando, pero no lo hacemos a nivel consciente, ¿vale? Mientras que la memoria explícita representa una recuperación consciente. O sea, ahí sí que hacemos uso decimos, a ver si me acuerdo, ¿no? O sea, de la otra manera no es a ver si me acuerdo, ni siquiera eres consciente de que estás intentando recordar, pero la memoria explícita sí, ¿vale? Sí estás de alguna manera intentando recordar, ¿vale? Dice, Williams en el 88 propuso la existencia de un sesgo característico de la ansiedad relativo a su procesamiento automático. En este caso la memoria implícita, permaneciendo inalterados los mecanismos de procesamiento controlado, y sería la memoria explícita. Desde otra perspectiva, se plantea el papel que juegan las expectativas en los sesgos de la memoria. Una vez activado todo el sistema, este puede ser considerado como una fuente de sesgos en el proceso de valoración del significado, ya que éste responderá de acuerdo a la información almacenada en los nodos de memoria. A su vez, mantiene el sistema de expectativas en una continua actividad, sesgándolo en la dirección de descubrir amenazas. Sin embargo, el sistema de expectativas tiene un papel dual en la generación de la ansiedad, ya que no solo produce el sesgo en el procesamiento de la información entrante del entorno, sino que proporciona el contexto para la interpretación de la misma por parte del sistema consciente de percepción. De este modo, la interpretación de la entrada desde el sistema de valoración del significado por parte del sistema de percepción consciente de percepción... leo otra vez. De este modo, la interpretación de la entrada desde el sistema de valoración del significado por parte del sistema de percepción consciente ocurre en una interacción continua con el sistema de expectativas y su memoria asociada, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora sesgos en la interpretación. Se han encontrado que en la ansiedad también funcionan sesgos en la interpretación y en los juicios que parten de una valoración desproporcionadamente amenazadora del ambiente. El sesgo interpretativo consiste en procesar esos estímulos ambiguos dando preferencia al significado peligroso sobre el neutro. Un concepto clave en el sesgo interpretativo es el de preocupación. Por preocupación se entiende una cadena de pensamientos e imágenes relativamente incontrolables acompañados de un estado afectivo negativo. La preocupación constituye una tentativa de solucionar un problema cuyo resultado es incierto y que contiene la posibilidad de una o más consecuencias negativas, de manera que la preocupación contribuye a cerrar el ciclo iniciado por el miedo. Y lo que leo a continuación ha entrado varias veces en examen. Dice, estas preocupaciones cumplen tres funciones que son críticas en el procesamiento de la ansiedad. Está por un lado la preocupación, que tiene una función de alarma, que es capaz de alertar al sistema emocional de posibles estímulos que van a ser amenazantes. Luego está la preocupación, que tiene una función de impronta, ya que es la responsable de la aparición de pensamientos e imágenes amenazantes. Y, por último, la preocupación, que tiene una función de preparación, anticipando las consecuencias que tendrían determinadas líneas de afrontamiento sobre los acontecimientos futuros y reduciendo de este modo la ansiedad por un proceso de habituación, es decir, nos acostumbramos. La preocupación se dispara cuando se da una serie de condiciones. En primer lugar, un aumento de la probabilidad subjetiva de que ocurra un suceso amenazante, al mismo tiempo que se produce una inminencia subjetiva del suceso y, por último, una inhabilidad percibida de las estrategias de afrontamiento disponibles para paliar la situación.
En cualquier caso, la preocupación finalizará en el momento en el que se cumpla su objetivo de preparación ante los acontecimientos futuros, es decir, cuando se alcanza un adecuado manejo de la situación amenazante. Mecanismo de movilización de recursos auxiliares. Por último, el mecanismo de movilización de recursos para afrontar las demandas implica, de nuevo, la intervención de procesos cognitivos básicos, pero tales representaciones ocuparían parte de los recursos limitados de la memoria operativa, produciendo interferencia en el procesamiento de la información que no es prioritaria. En estas circunstancias, el propio sistema cognitivo necesita la ayuda de recursos auxiliares para que compensen la reducción transitoria de capacidad. Bueno, vamos ahora con priorización y compensación de la información. El resultado de los sesgos es el procesamiento de la información, es la aparición de los fenómenos de priorización y compensación. Por un lado, entre la multiplicidad de informaciones que llegan, debe dar prioridad al procesamiento de las más relevantes para lograr la mejor adaptación posible. Por otro lado, para que la multiplicidad de información no sature y produzca un colapso en la limitada memoria activa y operativa del sistema cognitivo, este tiene que poner en funcionamiento recursos auxiliares. En relación con el procesamiento de información el procesamiento de información que indica peligro, dicha función resulta especialmente importante. La razón es precisamente que la priorización en el procesamiento de este tipo de información, dado su alto valor adaptativo, al indicar una situación de emergencia puede interferir en el procesamiento de información concurrente, neutra o no indicadora de peligro. Por ejemplo, cuando tratamos de responder a las preguntas de un examen mientras pensamos en las consecuencias aversivas de suspender. Esto constituye una situación especial de sobrecarga en el sistema cognitivo. Para que el procesamiento de información concurrente no se deteriore, el sistema cognitivo puede utilizar recursos compensatorios propios y además movilizar recursos de otros sistemas como el conductual. De este modo, el sistema cognitivo contribuiría activamente a la adaptación a través de dos procesos. Primero, mediante la priorización del procesamiento de información externa y de la recuperación de información almacenada relevante a beneficios y peligros. Y segundo, mediante la movilización de recursos compensatorios cognitivos y conductuales. Esto serviría no solo para evitar la sobrecarga o interferencia interna en el propio sistema, sino también para dirigir la acción externa en el afrontamiento de las demandas. Por último, el efecto de este doble fenómeno de priorización y compensación se une al proceso de estrés, que como hemos visto está en la base del desencadenamiento de la ansiedad y que se encuentra aún activado, lo que hace que la reacción emocional se prolongue a una acción proactiva. Esto constituye el elemento de afrontamiento, destinado a adaptar a la persona a las demandas ambientales, satisfacerlas y reducirlas o anularlas. Bueno, pues llevamos como media hora de vídeo, lo voy a dejar aquí y vamos a ver la segunda parte de este vídeo en otro vídeo, como siempre, para que no se haga tan largo. Y bueno, espero vuestros comentarios, que me contéis a ver cómo lo estáis llevando. Es verdad que este es más corto, es bastante más corto, pero bueno, no sé, a mí se me está haciendo un poco denso, la verdad. Bueno, contadme vosotros cómo lo lleváis. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!